El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Gracias, Señor. No hay nadie más grande como tú. Qué bueno es cuando podemos cantar al Señor y decir que Él es grande, ¿sí? Porque cuando nosotros recordamos eso, cualquier problema, cualquier circunstancia, cualquier situación se vuelve chiquita. Cuando nosotros cantamos y declaramos que tenemos un Dios grande, digno de toda gloria, pero que además hace milagros. Como esta canción decía, grandes tus milagros son. Y en el día de hoy vamos a conversar acerca de ese tema, acerca de los milagros del Señor. Y yo voy a preparar para ustedes acá unas imágenes para ir viendo. El título del mensaje del día de hoy se titula El milagro que nadie quiere. Mayormente el milagro que Dios nos da es el que nosotros no queremos, porque hay milagros que nadie quiere. Seguramente se preguntarán, pero si es un milagro, ¿cómo es que nadie lo quiere? Lo que pasa es que nosotros siempre queremos nuestro milagro y de ser posible que se haga a nuestra manera. Pero lo cierto es que la base de todo es que nosotros vivimos en un continuo milagro. Y los voy a invitar a leer la palabra del Señor en Números capítulo 11, del 1 al 6, y dice así: Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Presten atención al detalle, la gente extranjera que se mezcló con ellos. Es decir, por lo general cuando las cosas empiezan a salir mal, siempre hay una influencia externa de afuera del pueblo del Señor, de afuera del Señor que nos viene a complicar. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. El maná era la comida caída del cielo, de arriba. En un periodo de la historia donde por vivir en el desierto y no poder sembrar, ni cosechar, ni intercambiar con más nadie, no había otra manera de comer que esa, milagrosamente. Es un milagro que la comida te caiga todos los días en tu mesa, sin que te tengas que esforzar por nada más que levantarla del suelo. Esa era la comida y el milagro de Dios para su pueblo y para esa etapa que el pueblo estaba atravesando. Pero las cosas marcharon bien un día, marcharon bien dos, pero al cabo de un buen rato, solo comiendo maná, se armó ese lío que acabamos de leer. Si lo trajéramos hoy al presente, es como que hoy alguien se quejara de que todos los días come arroz, todos los días arroz, ¿no? Día 1 como arroz, día 2 como arroz, día 3 como arroz. Bueno, cuando uno tiene hambre y come arroz está bárbaro el primer día, está bárbaro el segundo día, que eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿verdad? Al pueblo de Israel le pasó eso. Estaba bien el maná un día, está bien el maná 2 días, está bien el maná 3 días, pero ya cuando la cosa seguía de maná, se empezaron a quejar. Pero cuando una persona se queja porque todos los días come arroz blanco, en realidad tiene que reconocer que gracias a Dios tiene ese arroz blanco. Hay gente que ni siquiera tiene arroz y ni siquiera agua para cocinarlo, ni gas para poder hervirlo. Pero en este caso vemos que rápidamente el maná se convirtió en ese milagro que ya más nadie quería. No era lo que esperábamos de ese Dios poderoso que nos sacó con mano firme de Egipto, que hizo las plagas, con todos los prodigios que hizo. ¿No puede de tanto en tanto mandarnos alguna otra cosa de arriba? ¿Maná es lo único que tiene allá para tirarnos? Bueno, el maná era un milagro, es lo único que los mantenía alimentados en el desierto, pero no era lo que esta gente estaba esperando. Esa es la manera donde vemos que a veces hay milagros que nadie quiere. Ya estamos cansados de este maná, todos los días maná, 40 años comiendo maná, 40 años en el desierto. Moisés pasa 40 años en el desierto con esta gente, con este pueblo, hasta que llega el fin de la etapa de Moisés. Y entra en escena un nuevo líder que se llama Josué, y le toca cruzar el río Jordán para introducirse finalmente en la tierra prometida. Y lo que vamos a observar a continuación es que se dieron preparativos, y entre esos preparativos estaba el de preparar
la comida, lo vamos a ver ahora en la palabra del Señor. Pero hacía 40 años que no preparaban comida los israelitas. Vienen comiendo maná desde hace 40 años. En realidad el maná no hay necesidad de prepararlo mucho. No sé, capaz que harían maná cocido hoy, maná frito mañana, maná al horno pasado. No sé cuántas originalidades se pueden hacer con el maná, pero no creo que muchas. Entonces pasan 40 años y se hacen preparativos para entrar a la tierra prometida y les mandan a que cocinen. Y uno se pregunta, ¿será que se acuerda esta gente cómo cocinar? Ahí vemos Josué 1:10, dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Prepárense comida, les manda. Y la pregunta es, ¿por qué les manda a preparar comida? Porque una vez que cruzaran el Jordán y estuvieran en la tierra donde fluye leche y miel, se termina el milagro del maná. Y lo vamos a ver a continuación. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. La primera vez en 40 años que comen algo distinto al maná. Y el maná cesó el día siguiente. O sea, ya cuando se acostaron ese día siguiente ya no cayó más maná. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Es como que Dios les dijera, ¿van a entrar en la tierra prometida? Bueno, muy bien, yo les voy a proveer las herramientas, la azada, las hoces, la tierra ya es buena, pero ahora hay que trabajar. ¿Sí? Levanta la mano, ¿cuánto le gusta el milagro de trabajar? ¿Cuánto le gusta el milagro de ir a trabajar? Porque ahora el milagro ya no es el maná. Ahora el milagro es, te doy las fuerzas, te doy la capacidad, te doy las herramientas, es decir, te doy vida, te doy salud, te doy infraestructura, te doy tierra fértil, ahora ya no hay más maná. Ahora se terminó el milagro del maná. Ahora viene un nuevo milagro, el de tener fuerzas para levantarse a las 6 de la mañana e ir a trabajar. Y seguramente habría, quizás a esa altura, 40 años después de estar comiendo maná todos los días, habría gente que habría pensado, bueno, ya nos acostumbramos al maná, vamos a seguir así. Es más sencillo salir cada mañana a recoger la comida al campo que tener que empezar a labrar la tierra, tener que empezar a trabajar el campo. Pero lo que sigue luego en el relato bíblico de Josué son 7 años de batallas contra 31 reyes que estaban en la tierra prometida, y los milagros siguieron ocurriendo, porque sabemos que el río Jordán se secó para poder cruzarlo, el muro de Jericó se cayó milagrosamente, el sol se detuvo durante una tarde para que Israel pudiera seguir peleando. Milagros siguieron habiendo un montón, pero lo que no volvió a haber nunca más fue maná. Hay momentos en nuestra vida en las que cuando no hay nada que nosotros podamos hacer, Dios lo hace todo. Pero hay otros momentos en la vida donde sí hay algo para hacer, y ahí el milagro es que Dios nos da las fuerzas y la capacidad de hacer. Entonces, cuando llega ese momento, hay que salir a trabajar. Como cuando Israel estaba en el desierto y no había nada que Israel pudiera hacer. Dios les daba sombra de día, calor de noche, alimento diario, su ropa no se gastó, su zapato no se rompió. Dios se encargó de todo, lo que ellos no podían hacer. Pero en el momento de entrar en la tierra prometida, ahí era el momento donde sí había algo para hacer. Entonces ahí el milagro es distinto. Ahí el milagro es la fuerza, la capacidad para poder trabajar. Y acá queda bien expresado, en estos versículos que vamos a ver de Deuteronomio capítulo 8. Este es Dios haciendo un relato de lo que pasó en el desierto. Y dice, te dio a comer maná, que ni tú ni tus antepasados conocían, para enseñarte que el ser humano no solo vive de pan, sino de todo lo que el Señor ordena. Tu ropa no se desgastó y tus pies no se hincharon durante estos 40 años. Y luego le da esta advertencia y dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifica buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, y afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte el bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mis manos me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Aquí Dios mismo está diciéndoles a los israelitas, yo soy el que les doy el poder para trabajar, yo soy el que doy el poder para hacer las riquezas, no vayan a caer
en la necesidad de creer que eso lo han logrado ustedes por sus propias fuerzas. Por eso, cuando el milagro del maná se termina, comienza el milagro de empezar a trabajar. Hubo un momento donde nadie quería maná. Ese milagro nadie lo quería. Después de 40 años, quizás nadie quería el milagro de tener que empezar a trabajar. Querían seguir recibiendo maná. Pero los milagros tienen como una fecha de caducidad. Son para un momento, para una etapa, y luego Dios siempre cambia nuevamente. Ahora los voy a acompañar a que estemos leyendo otra escena de otro milagro. Juan capítulo 6, versículo 12. La multiplicación de los panes y los peces. Ustedes se acordarán, un día Jesús estaba con una multitud, no había para comer, y los discípulos dicen: Señor, Maestro, no hay para comer, ¿qué hacemos con la gente? Vamos a mandarla para su casa. Y el Señor dice: no, ¿qué tenemos ahí para compartir? No, apenas 2 panes, 5 panes y 2 peces, no da para mucho. Y el Señor hace un milagro, multiplica los panes y los 2 peces y alimentan como a 15, 20.000 personas con solamente 5 panes y 2 peces. La Biblia dice que habían 5.000 hombres, sin contar mujeres e hijos, así que aproximadamente, imagínense que puedan dar entre los 15 y los 20.000 personas. Luego de ese milagro ocurre esto que yo les estoy mostrando por acá. Dice Juan capítulo 6, versículos 12 y 13. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Multiplicación de los panes y los peces, gran milagro. Pero el milagro no se agotó ahí. Cuando todos se hubieron saciado, sobró alimento, y ahí surge otro milagro. Presten atención, un milagro medio raro. Porque Jesús le manda a los discípulos recoger los pedazos que sobraron. Y esto nos da la pauta de que literalmente la gente comió, y lo que sobró luego de estar llenos lo tiraron para un costado. Y eso es lo que nadie comía. Lo que la gente, ya estoy llena, no quiero más, lo tira para un costado, es lo que nadie come. Pedazos duros de pan, restos de pecados con espinas, etc. ¿Sí? El problema es que cuando hay abundancia, se tiende a desperdiciar. Muchas veces lo que se recibe de arriba, sin esfuerzo, no se cuida. Pero al Señor no le gusta que nada de lo que Él hace se pierde. Por eso le dice: recojan todo, no quiero que se pierda nada. Ni una sola miga de pan de la que el Señor había multiplicado con su poder se podía perder en esa tarde. Ahora, la referencia de que se juntaron 12 cestas nos da la pauta de que esos sobrantes iban a hacer la cena, iban a comer los apóstoles de regreso. Por eso dice 12 cestas, es decir, cada discípulo andaba con una cesta encima. Tenían la costumbre los hebreos en aquel entonces de andar siempre con una cesta encima, pero la cesta era de este tamaño. ¿Sí? Cuando la Biblia dice recogieron 12 cestas llenas, se refiere a una cestita así, de este tamaño. ¿Sí? Modernamente sería el tupper que llevamos al trabajo con el almuerzo, ¿verdad? Pero la cesta era de este tamaño. No se vaya a imaginar a usted que la cesta era de este tamaño, como donde recogemos el alimento los sábados en la iglesia, ¿no? Y se fueron con 12 cestas así, llenas de panes y de peces, no. La palabra griega para cestas nos da la noción de que era una cestita de estas, que los hebreos acostumbraban siempre a llevar encima. Entonces, seguramente el muchacho de los 5 panes y 2 peces la tenía en una cestita como esta, ¿sí? Y los pueblos discípulos entraron a recoger los sobrantes acá. ¿Sí? Ahora, el tema es el siguiente. ¿Alguien querría cenar la sobra de pan duro, de restos de pescados con espinas, con toda la unción fresca que tenía el Señor Jesús en ese momento como para hacer otro milagro? Porque luego de haber alimentado a la multitud con semejante milagro, yo imagino los discípulos podrían haber esperado que Jesús les hiciera un milagro personal para ellos, para la cena, y pudieran prepararse un buen festín de cena. Pero no, a comer lo que sobró, lo que se pueda recoger en las cestas. Porque a pesar de que eso eran sobrantes de pan y sobrantes de pescado que nadie quería comer, no eran menos milagro que todo lo que la gente había comido. Eso era parte del milagro que Dios había hecho también. Esos sobrantes de pan y esos sobrantes de pescados también eran parte del milagro. Y a nadie se le ocurrió, la Biblia no registra, a nadie se le ocurrió protestar porque esa iba a ser la cena de los discípulos. ¿Sí? Porque esos sobrantes de pan también eran parte del milagro que el Señor había hecho. Claro, yo en esa situación le había dicho: Señor, no, ya que te mandaste un milagro de multiplicar los panes y los peces, ¿nos sale ahí para nosotros que somos los apóstoles unos chivitos al pan, yo qué sé, un pecheto, unas albóndigas con arroz, como le gusta a nuestro pastor, dice que es la comida favorita? ¿No sale ahí algo? ¿Estás con toda la unción? ¿Estás ahí con todo el power fresco? Mandate algo para nosotros que somos la comitiva, el comité de honor acá, los apóstoles. No, señores, que no se desperdicie nada de lo que dice, ustedes van a comer eso que sobró, el milagro que nadie quería. Bueno, comieron, esa fue la cena de los apóstoles. Ahora vamos a ver otra escena más. Vamos a ver otro de los milagros que nadie quiere.
Hechos capítulo 27, versículo 43, dice, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a la tierra. Esta historia es el final del naufragio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo necesariamente tiene que ser conducido a Roma para ser enjuiciado por una acusación que se le hizo cuando estaba en Jerusalén, y como él era ciudadano romano tenía derecho de pedir que se lo juzgue en Roma. Era una forma de escapar a los que lo estaban buscando, porque el fin era matarlo, y también era una forma de llegar a Roma, que era su objetivo para seguir predicando. Entonces, en medio del viaje, no se olviden, Pablo es un preso. Pablo está preso en el barco junto con otros presos, junto con el centurión, que digamos era como el capitán de los 100 soldados que estaban destinados a custodiar a todos esos presos que iban. Y la nave empezó a tener problemas y al final naufraga. El barco se deshace en 10.000 pedazos, y en ese momento los soldados dicen, vamos a matar a todos los presos, porque se nos van a escapar nadando, ¿sí? Y los que van a terminar muriendo vamos a ser nosotros, porque en aquel entonces, si te escapaba un preso, te mataban. Por eso en otra escena anterior, cuando el Señor hace temblar una cárcel y se le caen las cadenas a Pablo y a Silas, dice la Biblia que ya el guardia de la cárcel estaba a punto de clavarse la espada, cuando Pablo le dice, no te mates, que estamos todos acá, ninguno se escapó, porque uno que era guardián de los presos en aquella época sabía, se le escapaba un preso, pagaba con su vida. Entonces los soldados dicen, bueno, vamos a matar a todos estos, porque si no, somos boleta. Entonces el centurión, que es el capitán de los soldados, dice que lo impidió, porque el centurión quería salvar a Pablo, no quería que Pablo se muriera. Impidió este intento, que fue lo que nosotros recién leímos, y dice que se echaron a nadar, ¿sí? A ver si se podían salvar. Y uno se pregunta, ¿dónde está el milagro ahí? Bueno, el milagro está en que la gente supiera nadar, porque si no supieran nadar, se terminan muriendo ahogados. Y eso es todo un milagro. Prestemos atención, porque habiendo Jesucristo calmado tantas tempestades, vemos que en esta ocasión el Señor Jesús no calmó la tempestad, sino que la tempestad seguía. Todos hubiesen esperado al Jesús de las tempestades calmadas, que apareciera y calmara la tempestad. O hubiésemos esperado que Pablo, como apóstol del Señor, se levantara y calmara él la tempestad. Después de todo era Pablo, y después de todo el Señor dijo que mayores cosas que él haríamos, ¿sí? Y los que no sabían nadar, ¿qué pasa con los que no sabían nadar? ¿Sí? Bueno, ahí el versículo que leímos da la explicación. Parte en tablas y parte en cosas de la nave. Es decir, agárrense de algo, ¿sí? y traten de flotar hasta llegar a tierra firme. Algo así como la escena del Titanic, esa donde Rose y Jack se agarran de una tabla, ¿verdad? Bueno, era un milagro que esa tabla estuviera ahí para que Rose se salve. Y como la tabla no estaba para que Jack se salvara, Jack se murió, porque no encontró lugar en la tabla con Rose, ¿sí? Así que el Señor a uno les da la capacidad de nadar y a otros les dio un salvavidas, a otros les dio algo de qué agarrarse. Pero lo cierto es que todo el tiempo estamos viviendo un milagro de Dios, ¿sí? Yo también hubiera querido que el milagro de que se calmara la tempestad, ¿cómo no? Bueno, el milagro fue otro, el milagro fue que supieran nadar, y el que no sabía nadar había pedazos para todos. Ninguno se quedó sin un pedazo de algo para agarrarse y terminar salvándose. Lo cierto es que si se termina un milagro, arranca otro. Como el maná se terminó, pero arrancó el milagro de la fertilidad y de la abundancia. Y aún así, a veces nos quejamos de nuestra vida, ¿no? A veces nos levantamos de mañana y empezamos con la queja. Pero qué día caluroso. Está insoportable. Y esto me descompone el calor que hace. Mirá qué feo día. Hoy va a llover, va a ser un día espantoso. Pero precisamente quiero hablarles ahora acerca de la lluvia, acerca de cuando llueve. Porque el siguiente ejemplo que vamos a leer es el ejemplo del día en que cuando empezó a llover se acabaron los milagros. Y vamos a ir a 1 Reyes capítulo 17. Dice así: vino luego a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve,
haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta, y ahí hay una cláusula de tiempo, hasta, ¿sí? Este milagro tiene fecha de vencimiento, ¿sí? La harina no va a escasear en la tinaja y el aceite no va a escasear en la vasija hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Mm? Todos creemos que Dios es un Dios de milagros. De hecho, si no fuera por Dios, no estaríamos acá. Y creo que eso es un milagro. Y aquí la idea es que si algo es milagro es porque no se puede explicar. Si se puede explicar, no es milagro. Acá en este relato que acabamos de ver pasó algo sobrenatural. Y pasó algo sobrenatural porque todos fueron obedientes, en primer lugar. En primer lugar, Elías fue obediente en ir a Sarepta, cuando Dios le dijo: anda a Sarepta que te va a sostener una viuda. Viuda en aquel entonces era sinónimo de extrema pobreza. Es decir, si no estaba el marido que pudiera sostenerla, la mujer no tenía desarrollo en la sociedad como para sostenerse. Viuda era sinónimo de extrema pobreza. Entonces Dios le dice: anda a la casa de una mujer bien, bien pobre que yo ahí te voy a sostener. Bueno, ahí hay obediencia. Después también hay obediencia de la mujer, porque Elías le dice: primero cociname a mí una torta y vas a ver que va a pasar este milagro. Y la verdad que hay que tener mucha fe para que venga un extraño y te diga: mira, yo vengo de parte del Señor y yo soy ese que el Señor te dijo que iba a venir, porque dice Dios que le había dado una orden a una viuda para que lo sostenga. O sea, que imaginamos que Dios le había hablado a la viuda, diciéndole: mira que va a venir un siervo mío a sostenerlo. Hola, ¿qué tal? Yo soy el siervo. ¿Cómo le va? ¿Qué tiene un pan para comer y más nada? Démelo a mí. Bueno, había que tener mucha fe para obedecer esa orden y darle a este extraño que acaba de venir a casa el único pan que tengo para que coma yo y mi hijo. Pero fue obediente, y toda esa obediencia trajo consigo un milagro. Pero ese milagro iba a durar hasta el día que Dios haga llover. El día que Dios hiciera llover se acababa el milagro. ¿Sí? Y así fue durante 3 años y medio de sequía. ¿Sí? Porque ustedes recuerdan que la sequía esta de Elías duró 3 años y medio. Primero Elías estuvo en un arroyo tomando agua de ese arroyo y comiendo el pan y carne que le traían los cuervos, pero eso duró pocos días, porque el arroyo se secó enseguida. Y luego fue enviado a Sarepta. Así que prácticamente los 3 años y medio completos que estuvo en sequía, estuvo viviendo con esta mujer. Entonces uno dice: bueno, vos capaz que le errás algún cálculo, ¿no? Por un día o por 2, ¿no? Porque decís: bueno, tengo harina para hacer un pan y aceite para hacer un pan. Decís: bueno, hiciste el pan y te sobró algo de harina. Y decís: bueno, calculé mal, tenía un poquito más de harina o me llevó un poco menos de harina. Vieron que los que cocinan saben de eso, ¿no? Que a veces te sobra algo más. Bueno, entonces tenés pan para un día, tenés pan para 2. Ponele que apareció un paquete de harina por ahí en algún lado de la casa y tenías harina para 3 días. Ahora, de tener un poco de harina en la tinaja y un poco de aceite, que haya harina para una semana, ya no se entiende mucho. Que haya harina para un mes, se entiende un poquito menos. Que haya harina para 2 meses, ya no se entiende definitivamente. Y que yo siga abriendo la tinaja y siga sacando harina y siga volcando la vasija y siga saliendo aceite por 3 años, es un milagro, es absolutamente inentendible. ¿Sí? Pero bueno, eso fue realmente lo que pasó con esta mujer. Pero luego de los 3 años y medio vino el milagro de la lluvia. Y créanme que después de haber estado 3 años y medio con sequía, la lluvia es un verdadero milagro. Lo que nosotros vivimos cada tanto, que llueve cada tanto, bueno, después de haber estado 3 años y medio sin llover, es un milagro. ¿Sí? Entonces, a partir de ese momento ya el milagro es la lluvia, pero el milagro también es la salud, para poder agacharse, trabajar, agarrar la azada, la pala de diente, darle a la tierra y empezar nuevamente a sembrar y cosechar. Entonces, ¿qué pasa cuando atravesamos crisis, cuando atravesamos escasez? Bueno, ahí como que Dios dice: mirá, si no hay agua, si no hay manera de trabajar y de producir, yo me encargo, yo te suplo. Pero el día que vuelva a haber agua, el día que se pueda producir de vuelta, yo me encargo, sí, dice el Señor, pero me encargo de darte salud, de darte fuerzas, de darte inteligencia, para que te levantes y para que trabajes. Dios prometió que la harina de la tinaja no iba a escasear, y esto es lo que quisiéramos siempre, ¿verdad? Abrir la tinaja y que siempre salga harina. Volcar la vasija y que siempre salga aceite. Seguramente hubo más de uno que no hubiera querido que ese milagro se terminara. ¿Sí? Porque yo me imagino que la mujer tenía aceite y tenía harina y era la única del barrio que tenía aceite y tenía harina. Los demás no tenían nada. Me imagino que todos los días venía un vecino a decir: vecina, ¿una tacita de harina no le sobra? ¿Vio cuando uno va, le pide al vecino si no le sobra un
poquito de azúcar, que me quedé sin azúcar, está cerrado el almacén. Bueno, me imagino que le irían a pedir prestado harina todos los días a esta mujer y un poquito de aceite, porque era la única que tenía y seguía teniendo. Y me imagino que a más de uno, no solamente a la mujer, sino que a más de algún vecino no quería que el milagro ese se terminara, ¿no? Pero ahora empezó a llover, así que ahora la harina de esa tinaja sí va a escasear. Ahora el aceite de esa vasija se va a terminar. Se terminó el milagro de la harina, pero empieza el milagro de la lluvia. Ahora viene el turno de otro milagro, que es el milagro del esfuerzo. El milagro de la fuerza que Dios te da y que Dios me da. El milagro al que por lo general le escapamos porque da fatiga. Entre otras cosas, por ejemplo, da fatiga leer. Da fatiga estudiar. Es una cosa con la que luchamos muchas veces con nuestros hijos, ¿no? Que lean, que estudien, que agarren un libro. También es una cosa con la que luchamos en la iglesia. Porque cómo nos cuesta que la gente agarre una Biblia, la lea, la estudie y deje de usarla de bibliomancia, como a mí me gusta decir, ¿no? O sea, que agarren la Biblia y la estudien, y no solamente, bueno, a ver qué me quiere decir hoy el Señor y ¡ping! Eso es lo que yo llamo bibliomancia. Cuando solo agarramos la Biblia para ver algún versículo que me pueda guiar hoy. Porque realmente a veces no dimensionamos el milagro que significa que tengamos un libro en la mano. Y el milagro enorme que significa tener el conocimiento tal cual como lo tenemos hoy al alcance de la mano, con un libro. Entonces, para que podamos dimensionar esto, yo quiero hacer un breve repaso de cómo es la historia de los libros. Porque en la antigüedad no había imprenta. Los libros se copiaban a mano. Y la verdad que no era un trabajo fácil. No existían ni las comodidades ni la ergonomía de hoy. Imaginen ustedes el trabajo que les llevaba a una persona copiar un libro. Tenían que copiar y copiar libros enteros para poder conservar el conocimiento y pasárselo a la siguiente generación. Y copiaban y copiaban. Y ustedes imagínense el tipo sentado todo el día escribiendo con la pluma, la tinta. En aquel tiempo los libros eran rollos de papiro. Papiro era una planta que crecía principalmente en Egipto. Y a eso se refiere la Biblia cada vez que habla de rollos. Por ejemplo, cuando en Lucas capítulo 4 dicen que al Señor Jesús se le dio el rollo de Isaías para leer, se refiere a eso, un rollo de papiro. Más adelante surge un invento que viene para ayudar a los copistas que se dedicaban a copiar libros, que era el pergamino. El pergamino se lo conoce con esa palabra por la ciudad de Pérgamo, Italia, que aparentemente era una ciudad que producía muchos y muy buenos pergaminos. El pergamino ya no se hace con una planta como el papiro, se hace con la piel de un cordero. Y los libros ya no fueron rollos, sino que se empezaron a parecer a lo que conocemos hoy, ¿sí? Una hoja de pergamino con otra hoja de pergamino, unidas, cosidas. A esos libros se les llamaban códex. Y era un poco más fácil trabajar sobre la piel del cordero que sobre un papiro. Pero el pergamino era más caro. Se necesitaba un cordero para poder hacer 4 hojas de pergamino. ¿Sí? Y lo más valioso era el cordero recién nacido o incluso antes de nacer, para poder trabajar mejor esa piel. Así que era caro, había que sacrificar un cordero de su utilidad ganadera para producir una hoja sobre la cual escribir. Así que los libros empezaban a hacerse más fácil, pero eran caros. Caros por lo que implicaba la cantidad de corderos para poder tener las hojas suficientes, y caros por el tiempo que llevaba que un copista haga un libro. Por ejemplo, una Biblia llevaba 1 año copiarla. Una Biblia, un copista, 1 año. Es decir, para tener una de estas, yo tenía que tener un tipo escribiendo durante todo 1 año. Y a eso hay que sumarle que no era solamente copiar, era también encuadernar. Y eso también era caro. Los trabajos más sofisticados de encuadernaciones se encuadernaban con madera, algunos tenían piedras preciosas, pero bueno, esos eran los más sofisticados, los que algunos estaban dispuestos a pagar. También, aparte del copista y aparte del que encuadernaba, habían otros oficios que se integraban para hacer un libro, como el rubricador. El rubricador era todo un oficio. Es decir, el tipo que vos te llamaba José, y el tipo te dibujaba el José con todos unos garabatos, una cosa que quedaba divino, fantástico. La gente no sabía firmar así, pero había uno que se dedicaba a ese oficio, el de rubricador. Pero bueno, luego sí llegó la imprenta y copiar libros se hizo mucho más fácil. Y por eso su valor ahora no es tan caro. Ahora un libro es relativamente barato, si comparamos con lo que costaba antes. Se hace enseguida. El valor espiritual o intelectual de lo que está acá adentro sigue siendo muy valioso, pero el valor material ha caído estrepitosamente. ¿Sí? Ustedes imaginen que 400 años antes de la reforma de Lutero, hubo el primero de los reformadores que se llamaba Pedro Baldo, era un comerciante francés muy
muy adinerado, que no tenía Biblias, estamos hablando del año 1100, no tenía acceso a las Escrituras. Uno de los mercaderes que trabajaba con él murió súbitamente y él le entró la duda, ¿se habrá ido al cielo mi amigo? Fue a consultar con un sacerdote y el sacerdote le leyó la parte donde dice que es más fácil que un camello atraviese el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos, y se asustó más todavía. Entonces, con mucho esfuerzo logró conseguir porciones de las Escrituras para leer, y cuando realmente comprendió la salvación por la gracia, la obra de Jesucristo, que era algo que nunca le habían enseñado, se dedicó a hacer copias de algunos fragmentos de los evangelios que hablaran de la salvación por la fe y repartirlos a todo el que pudiera. Ese fue Pedro Baldo, el padre de los valdenses. Es decir, el hombre apenas podía, aunque era bastante adinerado, hacer algunas copias de algunas porciones de los evangelios para repartirlas. Pero bueno, en definitiva, hoy tenemos el conocimiento acá, y tener esto acá verdaderamente es un milagro. El avance de la tecnología ha hecho esto, que podamos tener esto, pero que también que esto sea barato, muy barato. Al punto tal que el libro está perdiendo valor. Ya las casas no tienen bibliotecas como tenían antes. Ahora los libros están en internet, están en la nube, porque nadie quiere tener un libro impreso en su casa, ocupa espacio. La gente no quiere disfrutar del milagro de leer y de aprender. La gente más bien lo que quiere es haber leído y no dedicarse al esfuerzo de leer. Y es un verdadero milagro que yo pueda tener esta Biblia acá, más esta, más esta, más esta otra de acá. Esto era impensado hace 500 años. Uno pudiera tener todo esto, más otras Biblias que tengo por ahí en el resto de casa. ¿Por qué? Porque ahora es barato conseguirlas, pero como es barato conseguirlas, pierde valor. Pero hay que tener dimensión de que esto que ustedes ven acá es un verdadero milagro. Es un verdadero milagro que hoy tengamos las Escrituras acá. Todos los cristianos que nos antecedieron a nosotros de por lo menos 1900 años para atrás no tenían esto que hoy nosotros tenemos. No tenían la posibilidad de leer todo lo que nosotros hoy podemos leer. No tenían acceso directo a la palabra del Señor como lo que tenemos nosotros. Y aún así, a muchas personas no son conscientes de este milagro y no disfrutan o no se dedican a leer y aprender. Pero no solamente la Biblia, sino cualquier otra disciplina. A la gente en realidad lo que le gusta es haber leído y no leer. Lo que quizá para algunos no es tan bueno es pasarse, digamos, un mes todas las noches desvelado leyendo la Biblia a la luz de la portátil. La gente de hoy en día, nosotros somos muy ansiosos, buscamos las satisfacciones rápidas, no esperar para poder tener placeres. Entonces, uno dice, ¿cuánto me falta? Tiene chiquicientas páginas. Y encima me cuesta entender, recién voy por Génesis 15, y hace 2 meses que la empecé a leer. Entonces da la sensación de que nunca vamos a terminar de leer la Biblia, pero nos gusta haberla leído, para poder después decir, bueno, yo leí la Biblia, ¿no? O leí Don Quijote, o para los adolescentes, yo leí Harry Potter. Pero es un esfuerzo enorme leer todo eso. Y debe ser cierto esto de que la gente quiere haber leído y no leer, por el éxito que en su momento tenían los libros de bolsillo, o los libros condensados, a lo que se le llamó, ¿no? Un libro condensado, por ejemplo, ¿qué sería un libro condensado de Don Quijote de la Mancha? Bueno, un librito chiquito que diría que se trata de un gallego que después de leer tantos libros de caballería se creyó que era un caballero, agarró un caballo, se estrelló contra unos molinos de viento, fin. Se acabó Don Quijote de la Mancha, ya lo leí. A la gente le hubiera encantado que alguien hubiese inventado una pastilla para leer, como esta que tengo acá, una pastilla para leer. Me tomo la pastilla, voy al supermercado, en vez de comprar un libro en la librería, voy al supermercado y me compro una pastilla de libros. Esta es la Biblia. Ya la leí. Qué bárbaro. Acá tengo Don Quijote. Ya me lo leí. Qué bárbaro. A ver, ¿qué tengo por acá? La República de Platón. Hoy me voy a leer filosofía griega. Listo. Ya me lo leí todo. Ya tengo el conocimiento adentro. ¿Sí? Y nos acordamos de todo como si lo hubiéramos leído. Ni mejor ni peor que el tipo que se lo leyó de verdad. Bueno, afortunadamente eso no va a llegar. Porque eso sería realmente algo nefasto, desastroso. Porque más que el saber, que el conocimiento que me deja el libro, lo que bendice es el esfuerzo de la lectura, el haberme dedicado a leerla, el esfuerzo de la mente y del corazón por apropiarse de eso que este libro me ofrece. Ese esfuerzo es lo que edifica y no tanto el mero conocimiento, porque la letra mata, recuerden. Es como tocar un instrumento. Cualquier instrumento requiere un esfuerzo de varios años para poder tocarlo bien. Mucho más fácil es poner música en YouTube, que va a sonar mucho mejor que lo que usted y yo nos puede llegar a salir nuestra música favorita. Pero sin embargo la gente se sigue comprando órganos, se sigue comprando guitarras, y eso es porque algo de bueno debe haber
en el camino y en el esfuerzo para que la gente lo siga diciendo. Y eso es de lo que tiene de bueno la lectura, las horas de desvelo, el debatirse uno para ver si entiendo lo que el autor me quiso decir y finalmente el placer enorme de haber aprendido a disfrutar un libro. Y ese es el mensaje de hoy. ¿O acaso no da más placer disfrutar de una buena comida cuando uno la hace con las manos de uno? ¿No da más placer la casa que te pudiste construir vos? ¿El auto que juntaste y lo pudiste comprar? ¿El ajuar de tu hogar hecho con el fruto de tu trabajo? El trabajo es un milagro. El poder esforzarnos es un milagro. No va a importar el valor económico de la casa que le dejes a tus hijos. Va a valer que le vas a dejar a tus hijos todos tus años de esfuerzo. A mí me cuesta concebir la vida si todo me hubiese venido de arriba sin esfuerzo. Porque como lo mencioné más temprano, cuando hay abundancia, cuando hay de sobra, tendemos a desperdiciar, a no valorar. Y ahí viene Jesús y dice, nada se debe desperdiciar, todo se debe valorar, que nada se pierda. Así que afortunadamente la vida no se compra hecha. Hay que hacerla a mano, no viene en pastillas. Y eso, hermanos, eso también es un milagro. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.